Pues bueno, mis amados, hoy seguimos y continuamos estudiando la palabra de Dios. Estamos en 1 Timoteo 6, esperamos poder terminar hoy, dejar ya culminado este capítulo para poder pasar a la segunda epístola y ir entendiendo mucho más de lo que Pablo, esas epístolas son muy bonitas porque son instrucciones, ¿cierto? No solamente de prevención, sino también de dirección para una iglesia local, que hoy pues es para la iglesia universal, pero en este momento era para un siervo llamado Timoteo, quien pastoreaba allí en Éfeso, en la iglesia de Jesucristo. Allí estamos en el capítulo 6, ubiquémonos en esta noche nuevamente allí. Y vamos a compartir a partir de los versículos, habíamos quedado en el versículo 12, habíamos quedado allí. Primera. Y dice desde el 11: Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y vamos hasta ahí a ver si podemos avanzamos, pero qué bueno poder entender lo que Pablo le está diciendo allí a su hijo amado Timoteo, y le dice, oh hombre, ¿no? Esa expresión que está allí manifestando el apóstol se usa solamente aquí y en la segunda epístola de Timoteo, no hay más. Y es una expresión del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, donde más de 70 veces se menciona oh hombre, ¿no? Si usted viene a Deuteronomio 33:1 para ver una referencia y para poder allí también tener esta información de las 70 veces en el Antiguo Testamento, es una voz que determina como portavoz, perdónenme la redundancia, como portavoz oficial de Dios. O sea, oh hombre, o alguien que está comisionado para predicar, alguien que está comisionado para hablar en el nombre de Dios. Y Pablo le está dando esta autoridad a Timoteo, apostólicamente le está diciendo, oh hombre, o sea, predica, habla, tú tienes la representación, tienes allí la autorización y el respaldo de Dios de lo que tú hablas, oh hombre de Dios. Deuteronomio 33:1, ¿estamos ahí? No, estamos en 1 Timoteo. Deuteronomio 33:1, mientras me hacen el favor y me lo ubican. Porque Pablo, ya ven, dice, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel. ¿Sí ve? Varón de Dios, oh hombre de Dios, es una designación de alguien que está allí al mando, a la sujeción, pero también en la autoridad de Dios, como un embajador dentro de un territorio extranjero, lleva la soberanía y la potestad de su nación. Por ejemplo, aquí ustedes ven ahí en la calle 26 con la avenida Esperanza, entre la Esperanza y la 26, sobre la carrera 50, si no me equivoco, ustedes ven la embajada americana, ahí queda. Y la embajada americana, ahí ustedes ven un edificio en medio de esas cuadras, pero ese territorio es territorio norteamericano. Todo lo que pasa adentro se rige por las leyes de Estados Unidos. Ellos ganan en dólares, hablan su idioma inglés, todo lo que ellos hacen dentro de eso. Usted no puede decir yo soy colombiano y pasársela cerca, porque usted se estaría metiendo en otra nación. Parece como que eso sigue siendo Colombia. No, mientras ahí quede la embajada americana, eso será suelo americano. Y así pasa cuando quedaba, por ejemplo, antes quedaba la carrera 13 con calle 40, 39, quedaba la embajada americana, que ahora queda, creo que el Ministerio del Medio Ambiente, y ahí queda la embajada americana. Siempre esas embajadas representan a esas naciones.
Cuando la palabra dice hombre de Dios, está haciendo una representación de alguien que viene de parte de Dios y que habla en el nombre de Dios, que tiene todo el aval y toda la autoridad. Eso es lo que le está diciendo allí. Sé fiel y fuerte en medio de persecuciones y dificultades. El ministerio de Timoteo, del pastor Timoteo, fue un ministerio muy perseguido, con muchas vicisitudes. Acuérdense que comenzamos diciendo que aquí los primeros enemigos que él tenía, ¿quiénes eran? Los falsos maestros, que habían estado con él, habían permanecido con él, hablaban y predicaban, pero se habían apartado de la verdad, habían apostatado de la fe. Venían a entorpecer, a distraer, y es lo que está diciendo allí en el versículo 11, ese portavoz oficial que es Timoteo, en ese momento de tanta dificultad. Porque también va a pasar algo, y es que Pablo por el Espíritu sabe que sus días sobre esta tierra están contados, que está llegando el final de su vida y que ahora él necesita que Timoteo siga extendiendo ese legado, que no pare de predicar ese evangelio en el cual él recibió directamente del Señor y que ahora le ha sido por esa misma revelación entregada a Timoteo. Timoteo tiene allí la posta, ahora Timoteo tiene que correr la buena batalla, pelear la buena batalla, correr la buena carrera, como lo dice el apóstol Pablo, porque él es el que viene a hacer el relevo en este ministerio. Pablo ya va a ser cortado, están sus días contados, escribe 2 Timoteo y ahí ya viene su muerte. Entonces está en un momento donde le dice Timoteo, permanece en todo. Y es algo de lo que uno podría decirle a alguien cuando, por ejemplo, yo voy a la cárcel, estuvimos el martes allí, y yo todo el tiempo me siento a enseñar la palabra. No quiero venir a darles revelaciones sobre espaciales y todas estas cosas y falsas esperanzas muchas veces, que es lo que hacemos, sino realmente enseñar la palabra. Y es bonito cuando la gente empieza a captar y a decirle a uno, gracias porque yo no sabía esto, gracias porque yo no entendía esto, gracias porque yo la verdad, mire, yo les decía algo como esto, iglesia, y yo me preocupo mucho porque yo les decía el domingo y lo reitero hoy, se los decía también el martes a los hermanos privados de la libertad, que a veces tenemos dichos, enseñanzas muy malas. Y a veces usted toma textos de la palabra donde usted ni siquiera sabiendo lo repite. Y a veces lo hacemos desde aquí, desde los púlpitos, en una ignorancia de nosotros como pastores, que no hemos leído la Escritura. Que alguien le dice, hermanos, los violentos arrebatan el reino de los cielos, se los dije el domingo. Y la Biblia no está diciendo eso, todo lo contrario. Lucas 16, por ejemplo, voy a leerles, porque la Biblia no puede contradecirse. Dice allí en la Escritura, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Ahora, ¿quiénes entran por esa puerta? ¿Todos? ¿Por qué es angosta? Porque no es del que quiere ni el que corre, sino del que Dios dice que va a entrar. Y eso es lo que hace que la puerta sea angosta. Muchos quieren entrar y no van a entrar, porque quieren entrar a su manera, porque quieren entrar en sus formas, porque quieren entrar en sus fuerzas. Y entonces lo que está diciendo allí en la palabra, en Mateo, es que muchos como Juan en violencia y en valentía quisieron entrar, pero ¿pudieron? No, porque la única manera de entrar en ese camino se llama Jesús. Entonces hay gente que piensa que porque hace, y hermanos, somos violentos y arrebatamos el reino. No, ese lo arrebató Jesús. Y cuando lo reconocemos, entramos. Mientras tanto, usted puede hacer todas las obras de caridad que quiera. Si no tiene a Jesús, no entra. Punto. La Biblia dice que el que confiesa a Jesús, lo cree en su corazón y lo habla con su boca, es salvo. Y Jesús está diciendo, hasta aquí. ¿Hasta cuándo? Hasta Juan el Bautista. ¿Juan estaba vivo? Sí. Dice, y hasta este momento, ¿y hasta cuándo? Hasta que él muera, porque todavía estaba vivo. Hasta ahí, el reino de Dios sufre ¿qué? Violencia, y los valientes lo arrebatan. Ellos procuran con su fuerza entrar, y no lo van a lograr, porque el más pequeño aquí es más grande que Juan el Bautista.
Ahora, ¿cuántos ustedes han orado así? No seamos mentirosos, no nos engañen. Hermano, yo eres violento, tú eres violento. Violento no, tú eres débil. Y necesitamos cada día de Dios porque somos débiles, porque tropezamos, porque fallamos, porque hacemos lo que no queremos y lo que queremos no lo hacemos. Entonces yo les explicaba a estos muchachos y hablamos de la palabra y decía, pastor, no habíamos entendido. El primer día yo llego a la cárcel, permítanme les comparto una experiencia, y empiezo a hablar de la gracia. Y cuando uno habla de la gracia, los religiosos se molestan mucho. Y se molestan porque ellos sienten de que perdieron su tiempo haciendo tantas cosas, tristemente. Y entonces un muchacho se me levantó, que aquí está Dieguito, que no me deja mentir, y ese día el hombre empezó, ¿sabe qué, hermanos? Que nos toca esforzarnos, usted está diciendo que la gracia, entonces no hay que hacer nada. Y me discutía yo, hasta el punto que me tocó pedirle perdón al final de la reunión. De todo ese grupo, él me discutió y me dijo, es que usted no me deja hablar, es que, perdóneme hermano, discúlpeme, yo también un momentico que ahí entré como en, perdóneme, si usted tiene razón. El martes nos reuníamos y alguien dijo, pastor, de todos los que pelearon fue él, y es el único que han sacado del patio por mal comportamiento. Está en el patio Libertad ahora. O sea que él quería luchar y esforzarse. Los otros no lo querían hacer porque sabían que eran débiles, y el único que quería esforzarse terminó dando mal testimonio, porque los del mismo patio lo sacaron, no se lo aguantaron más. Y a veces nos pasa así. Sentimos que somos mejores que otros y que porque hacemos cosas somos distintos o mejores. Pero lo único que hacemos es que la gente ni entre, ni pase, ni dejamos entrar. ¿Cómo es que dice? Ni entran ni dejan entrar, o algo así. Eso es la idea, dijo el chavo. Y eso nos pasa. Pablo le está diciendo a Timoteo que lo que él necesita hacer es caminar en las Escrituras. Camina en esta verdad. Acuérdense que ellos no tenían el Nuevo Testamento como nosotros. Hasta ahora se empezaban a emitir las primeras epístolas, y era lo que Pablo les enseñaba a viva voz, lo que Pablo les transmitía cuando compartía sus tiempos con las epístolas que les enviaba, y les decía, mire, acuérdense lo que les dije, ámense, no permita que entre gente aquí inescrupulosa, sé celoso con esto, Timoteo, escoge bien, que sean maridos de una sola mujer, que no sean dados al vino, que no sean pendencieros, que no sean neófitos, sino que conozcan bien. Mira la responsabilidad tan grande que en un ejemplo que yo les estoy colocando, y como esos así, que no hemos leído la palabra, que extractamos versículos. Y entonces las hermanas que van se acercan, pastor, haga un seminario, me dijo. Queremos que nos enseñe más, queremos hablar más de la palabra, porque realmente lo que usted nos ha dicho, nosotros no lo sabíamos. Y alguien se molestó, porque siempre va a venir la religiosidad, siempre se va a levantar en que no la sabemos todas. Y yo les digo, ¿quién aquí se la sabe todas? Nadie. Ni yo tengo la verdad es esta, y aquí está. Ahora, si no la tenemos, creo que es porque no la hemos leído, porque no le hemos pedido a Dios. Entonces cualquiera saca un versículo, le enseña a usted, le da una enseñanza bonita. Hace unos días hablaba con un amigo quien quiero mucho, y él ve este programa y seguramente va, siempre me dice, ¿te referías a mí, cierto? Y sí, verdad. Y es de que hablábamos, compartíamos, y entonces cuando yo empecé a explicarle cuál era la bendición de Jacob que había peleado, que usted ya se la sabe, él me decía, hermano, pero yo nunca había leído eso, yo siempre pensé que era hasta que Dios me bendiga. Y hay una canción, ¿no? Dijo, Jacob peleó por la bendición, no sé qué, me cantó la canción. Eso, esa. Y yo le decía, mire, empezando porque no fue Jacob el que luchó, fue el ángel el que luchó con Jacob, que es diferente. Una cosa es que usted atraque y otra cosa es que a usted lo atraque. No es lo mismo. Pero como no leemos, como no estudiamos,
Como todo lo que nos diga el pastor, amén, lo tomo. Y ojalá que nos emocione y nos mueva las fibras más profundas de nuestro corazón. Pero cuando estudiamos la palabra empezamos a desmembrar un poco de cosas, de telarañas, de argumentos, de enseñanzas, que uno dice, Dios mío, ¿y por qué me enseñaron esto? ¿Dónde está esto? Pero ¿sabe qué es lo más bonito? Que cuando uno habla a la gente y dice, pastor, yo sí tenía esa duda, gracias por aclarármela, me le dijo una hermana. Yo le pienso en esto, en aquello, mira tal cita. Decía, sí, pastor, tiene razón. Yo no había caído en cuenta. Es como a uno le enseña, le dice, sí, ese es el problema. De que todo lo que nos enseñan no le podemos decir amén. Y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, es lo mismo. Timoteo, acuérdate, mantente en la doctrina, no te muevas de ella, porque si haces eso, ahorita le va a decir, te salvarás tú y a los que te oyen. Y no habla de salvación eterna, porque Timoteo era un hombre salvo, sino de hacer una profesión bien, de hacerla correctamente. De cuando la gente viene y se acerca y te hablan cosas que no son, ¿dónde acoge eso? ¿Dónde dice eso, hermano? Pastores, que también alguien me dijo, pastores, que, y le pasé la Biblia y le dije, muéstrame dónde dice eso. Bueno, es que ya empiezan a cambiarla, empiezan a cambiar de color. Bueno, lo que pasa es que, no, muéstrame lo que tú me estás diciendo de la palabra. Eso no es cierto. Porque hay mucha ignorancia. Porque sabemos más de Jacob, sabemos más de Moisés, pero poco sabemos de Cristo. Porque no sabemos las historias, pero necesitamos entender lo que ellos profetizaron, lo que ellos inquirieron en el Espíritu de Cristo, aquel que es. Él es el Cordero. No el de Éxodo 12, no el con el que visiona. Él es el Cordero, lo representan, pero Él es el Cordero. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida, Él es Él. Y entonces Él dice, sigue la justicia, la piedad. ¿Qué significa hacer? Haz lo que es recto. Haz lo que es conveniente en nuestra profesión, le voy a hablar más adelante. Y se manifiesta esta justicia, esta piedad, este amor, esta fe en nuestro diario vivir. En algo que se llama piedad, que viene del griego, nunca se le olvide, eusebia. Sigue la eusebia, ¿no? Sigue la piedad. Porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, lo vimos hace 8 días. Y usted nunca tiene contentamiento, por eso la fuente del contentamiento es Dios. Cuando uno tiene a Dios, hay algo que uno tiene y se llama contentamiento. Porque uno sabe que lo que tiene es porque es la medida de Dios para mi vida. Si Dios no me quiere hacer rico a mí, por más de que yo me esfuerce, que luche, que me invente, no lo voy a hacer. Y entonces, ¿cómo debo vivir? ¿Amargado, frustrado o con contentamiento? Porque es que Dios me llamó a hacer algo que no le mandó a hacer a todo el mundo. Somos 3 en la casa y todos hacemos cosas diferentes. Bueno, 4 como hermanos. Y ninguno hace lo que yo hago. Entonces, ¿yo cómo debo vivir? Con contentamiento. Gracias, Dios. Porque teniendo pan, teniendo sustento, yo vivo feliz. Hay gente que no anda contenta con nada, todo les molesta. Si les dan otro trabajo, se molesta. A veces hasta el aumento les da rabia. O sea, de verdad hay gente que se fastidia. Digo, Dios mío, que hoy yo me acueste y no me moje, qué alegría. Que hoy ya hayamos podido partir un pan, qué alegría. Que hoy estemos sanos, iglesia. ¿Sabe usted lo que es la sanidad? Qué alegría, hermano, qué bendición. Que usted tenga una familia que le ama, qué alegría. Pero hay gente que nada los tiene contentos. Y reniegan y reniegan. Entonces la piedad, escúchelo bien, es la reverencia a Dios. Y me gusta esto. Y podría traducirse como la semejanza a Dios.
Entonces cuando usted va por la calle, en su diario vivir, usted es la semejanza de Él. ¿Usted qué haría? ¿Usted cómo resolvería ese asunto? ¿Cómo cree que Dios lo resolvería si Él estuviese aquí, Jesús en carne? ¿Cómo lo arreglaría? ¿Argumentándose, peleando, discutiendo? ¿Cómo? Y esa es la semejanza que cada día proyectamos. Un día le dijeron a Jesús: somos hijos de Abraham. Y Jesús: no, ustedes no son hijos de nadie. Si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero ustedes son homicidas, me quieren matar. Ustedes más bien son hijos de aquel. A veces decimos ser cristianos, pero nuestras actitudes, wow, ni siquiera las de la gente que no conoce la piedad. Y eso es lo que aquí luchamos cada día, por ser mejores en Él, por seguir sus pisadas, por imitar sus huellas, pisar sus huellas, imitar sus acciones a través de su palabra. La misericordia, la piedad, la bondad, la empatía. ¿Qué necesitamos hacer con los demás? A veces callarnos y retirarnos porque es lo más conveniente, antes de defendernos, antes de hacer reclamos, antes de buscar que nos escuchen o que nos atiendan. Nunca se les olvide, Eusebia podría traducirse, que es piedad en griego, como la semejanza de Dios. ¿Qué tanto tú eres semejante a Dios? ¿Pueden verlo? Yo siempre digo en mi casa, bueno, yo transmito esa semejanza a Dios. O mi esposa me dice: no, papá en la iglesia es uno y aquí es otro. Eso sería muy triste. O en la iglesia es solo risa, eso allá parece eso de ahí. Y aquí en la casa es un genio, por ejemplo. Entonces para mí es un halago que mi esposa y me dice: y usted sí es igualito. No, eso es un halago, porque por lo menos soy parejito. Y si usted es de mal genio aquí, se habla en su casa, pero sea parejo. Pero no sea como el camaleón, que toma tonalidades dependiendo del árbol. Si está verde, verdecito, y si está café, cafecito, ¿no? Seamos lo que somos. Si usted es de buen genio, pues qué bonito que lo sea en todas partes. Y esa semejanza es lo que Dios anhela en nosotros, que nuestro caminar lo presente a Él. Yo que saco aquí, habla y hable la palabra, y salgo y me agarro con alguno de ustedes afuera, ¿cierto? Y eso es lo que la gente ve. Eso es lo que la gente afuera dice: pero esa persona, y es que es cristiano. No, nosotros lo somos porque realmente perseguimos a Eusebia, la piedad. Y le dice 12: pelea la buena batalla de la fe. ¿Se acuerda que él así se despide? Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamada, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Esa pelea se deriva de la expresión en griego agonizar, y es una expresión que se usaba militarmente para los entrenamientos. Hombres fuertes, atléticos, que tenían que entrenar tan fuerte para poder ir a la guerra. Y él le dice: entrénate, invierte toda tu energía, todas tus fuerzas en esta profesión, porque el evangelio es una profesión. Hoy puse algo ahí en un comentario, porque veía algo que escribieron allí, alguien lo subió, lo publicó, y decía que un profesor da clase porque se ha preparado para dar la clase, y entonces él es maestro y es una profesión. Pero el pastor da una explicación, 45 minutos de algo que he tenido que estudiar muchos años, y eso no es nada. El psicólogo llama a su paciente porque estudió 6 años en una universidad, seguramente sin hablar de posgrados, y entonces lo atiende, y entonces el psicólogo es una profesión. Pero el pastor tiene que escuchar los problemas de todo el mundo, sentarse en no 45 minutos, días, meses, y no es una profesión. Si el pastor estrena, es vanidoso, y si no estrena, es descuidado.
si tiene cosas es avariento, y si no tiene nada está en maldición. Bueno, todo es malo. Pero esta es una profesión, iglesia, y es una profesión a veces desagradecida por muchos hombres, pero sé que Dios da el pago justo a quien la lleva. Y es lo que Pablo le está diciendo: corre la buena carrera, lucha, hay persecuciones, se nos han metido los falsos maestros, pero tú sigue la justicia, sigue la piedad, sigue el amor, sigue la fe. Anímate, Timoteo, sé ejemplo, preséntate como un buen soldado, como un buen obrero, quien no tiene de qué avergonzarse. Pelea la buena batalla. Yo ya voy a estar para irme, pero tú sigue con el legado, con lo que has aprendido, lo que has visto de mí. Por eso Pablo dice: porque yo te lo he tratado de transmitir con mi testimonio, con mis vivencias. Y entonces le está diciendo que pelee y que ahora eche mano de la vida eterna. 2 Corintios 10, por favor, versículos del 3 al 5. Y entonces le dice Pablo a Timoteo mientras nos la buscan, dice: capta la realidad de los asuntos relacionados con la vida eterna, lo que es importante, lo que te va a durar a ti, porque hay cosas que aquí podemos hacer y sí son buenas, como lo hablamos del ejercicio, nos pueden fortalecer, nos pueden animar, pero el ejercicio solo sirve aquí, porque en el momento que usted se muera ya no le sirve todo, los años de gym, los años de esfuerzo, no le sirven. Pero sí nos sirve el tener una vida de piedad para la vida eterna. Entonces él dice: ocúpate de estos asuntos, de lo que se relaciona con la vida eterna. Por eso echa mano ¿de qué? De la vida eterna, de las cosas fundamentales e importantes para ella. Y entonces, la riqueza más grande que a sus hijos les puede dar es eso, el temor a Dios. Yo veía hace unos días a los hermanos Moreno presos, y yo pensaba en sus padres, si todavía están vivos, que no creo, o su mamá. Y yo decía, viendo a sus hijos presos, habiendo pisado las mejores universidades, pero sin principios morales. Yo prefiero que mis hijos no tengan carros, que no tengan nada, pero que tengan temor de Dios. Que digan: eran íntegros, eran honestos, no eran perfectos, pero eran honestos. Un día me iban a echar del trabajo, mi primera semana la embarré, y el director, nunca se me olvidará, se volteó y me dijo: porque conozco a su papá, me dijo. Yo no sabía que el director conocía a mi papá. Digo: porque lo conozco y porque sé qué tipo de persona es su papá. No lo he hecho, lo traslado, y me mandaron para Soacha, donde conocí a mi esposa. Y entonces mi papá no me, bueno, claro que todavía lo tengo vivo, gracias a Dios, no me ha dejado mucho, pero me ha dejado algo importante. Cuando digo no me ha dejado mucho es porque todavía está vivo, y prefiero que no me dé nada. Pero ese día yo me sentí orgulloso de mi papá, aparte que me salvó el pellejo. Y entonces yo decía: wow, qué bien se siente ser hijo del señor Jiménez. Para que muchos no lo conozcan, pero lo conocía y que lo tenía que conocer. Y mucha gente cuando le habla a uno y le dice: mire, nunca me he cogido un lápiz. Yo digo: qué valores tan grandes los que nos pueden dar. Bueno, la mitad de las cosas, pues ahí nos tocó hacer un entuertillo, dijo el hermano Elmer, y conseguimos unas cositas. No, la integridad. Y hoy yo la busco, aunque no lo fui, hoy lo busco en Dios. Y mis hijos, segunda y tercero, nunca me han visto, por ejemplo, llegar borracho. Nunca me han visto hacer cosas, ser infiel.
porque siempre ya me conocieron en este camino. Entonces yo veo realmente que el legado hay que transmitirlo y pasarlo, iglesia. Que el legado hay que entregárselo a nuestros hijos. Que somos trabajadores, que somos honestos. Si soy pastor, no importa, con muchas necesidades, pero ahí, amando, porque Él me amó primero. Porque mi papá tenía siempre una buena sonrisa, un buen carácter. Yo lucho mucho con eso. Porque mi papá era chistoso, nos hacía bromas. Yo trato de hacer eso. Hoy mi esposa estaba brava y le dice, y no me da risa. Yo seguía ahí hasta que la hice reír porque dije, pues voy a insistir. Porque hice un comentario y suelto y todo no le gustó. Entonces, no, hombre, tú sabes que yo te amo. Entonces siempre buscando eso. Porque cuando uno se muera lo que van a extrañar es eso. ¿Se acuerda cuando nos molestaba? ¿Se acuerda cuando venía y bailaba ahí y se hacía el payaso? Eso es lo que va a quedar, iglesia. Yo busco mucho eso y no sé usted cómo lo hace, pero es muy lindo. Segunda de Timoteo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Versículo 4, por favor. Porque las armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Bien, ahí estamos en segunda y el 5, por favor. 5. Derribando argumentos y toda altivez, mira esa palabra altivez, que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo pregunto, ¿cuántos de nuestros pensamientos son altivos? Voy a hacer, voy a comprar, el otro año hago. Dice Dios que derribando todos los argumentos y llevándolo ¿qué? A la obediencia. Si el Señor quiere, si nos lo permite, estamos en sus manos. No sabemos, Dios lo sabe. Porque a veces sin darnos cuenta nos sentamos a la estatura de Dios. El orgullo y la altivez producen eso, que nos sintamos a la altura de Dios. Amén. Bien. Entonces, allí en el versículo 12 le está hablando de que habiendo hecho la buena profesión de muchos testigos, versículo, mandó delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos. Jesús sabía que esa profesión le costaría la vida. Él sabía que iba a morir. Pero Jesús está delante de Poncio Pilatos y Jesús nunca se calló para decir que era rey y era Mesías. Él lo testificó, sabiendo de que eso le costaría la vida. Entonces esta profesión es para siempre. Esta profesión no es como una universidad y ejerzo cuando de pronto quiero, ya me retiré de mi profesión. No, esta profesión es hasta la muerte. Y necesitamos llevarla con pundonor, necesitamos llevarla con pureza, necesitamos llevarla con eusebia, necesitamos llevarla con justicia. Necesitamos llevarla en verdad, porque el hablar la verdad muchas veces nos cuesta amigos, personas. ¿Usted cree que cuando yo le digo a alguien, parece irónico, pero yo le digo a alguien, Gabriel, que está aquí a mi lado, le digo, hermano, Dios es tu salvación? Y alguien se moleste porque yo le dije eso a Gabriel. No, pero a Gabriel hay que ponerlo a ayunar, a Gabriel hay que ponerlo en un retiro de tantos días. No, si tú crees en eso. Y hay gente que por este mensaje tan sencillo se molesta, se agrede y nos volvimos enemigos de ellos. Es que ahora eso, como todo es allá libertina, yo les he dicho que pequen. Yo los he invitado a pecar. Les he hablado la verdad. O si no, lo que ellos les enseñan, pregúnteles dónde está. Así de fácil.
yo confieso y creo, soy salvo. Así de fácil, así de fácil. Dígame otra cosa que Pablo le añada a eso. El que confiesa con su boca y cree en su corazón que Jesús es el Señor, salvo. Porque aquí que todas las cosas en Él son hechas nuevas. Un mensaje, ese es el Evangelio. Y hermano, un momento, no, así de fácil no, porque a mí cuánto me costó. Es que a mí, usted supiera cómo comencé yo mi Evangelio. Ese problema no es mío, ese es suyo. El mío es creer. El mío es cada día levantarme y decirle: gracias por tu justicia, papá, porque hoy voy a fallar, hoy voy a pecar, hoy me voy a olvidar de ti en algún momento de mi vida, de mi día, pero ahí estás tú para amarme, para rescatarme. Ahí estás tú para levantarme. Es más, no me has desechado. Debiéndome desechar, hay gente mejor que yo, pero no me desecha. ¿Por qué no me desecha? Ese es el Evangelio. El que rescató a un miserable en una cruz. Ese es el Evangelio. Que se quedó una noche en la casa de un publicano. Ese es el Evangelio. Gente todavía hoy: no toque porque te contaminas. Imagínense, pura ley. Cuando la gracia da vida, resucita. Entonces necesitamos la Escritura, necesitamos el Evangelio de Jesucristo. Nunca se le olvide que el Evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese es. Entonces no venga con historietas, con fábulas. Poder de Dios necesitamos hoy. Poder de Dios. Versículo 13, Jesús está allí declarando quién es. Juan 18 del 33 al 37. Juan 18 del 33 al 37, por favor, para que usted vea la confesión de Jesús y lo que Pablo está aquí citando a través del Evangelio de Juan. El momento en que Jesús está frente a Poncio Pilato. Mire lo que dice. Juan 18, 33 al 37, y vamos a ver lo que aquí en este versículo Pablo está mencionando acerca de Jesús y de lo que hizo delante de Poncio Pilatos, que dio testimonio de la buena profesión. Amén. Ahí yo lo busco acá. Bueno, Juan 18. Me avisan cuando aparezca ahí, si no. ¿Ya? Ok. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Versículo 36. Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. 37 y último. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Para qué nació Jesús? Para dar testimonio, para reinar, para ser el Mesías y para defender delante del ¿qué? Una profesión. Jesús nunca negó que era rey ni que era el Mesías. Al contrario, lo ratificó. Y sabía que lo siguiente que vendría sería una pasión y su muerte. Pero no tuvo esto como cosa para atemorizarse o para no derretir. Lo que Pablo le dice: Timoteo, tú sabes lo que me va a pasar en los próximos días. Me van a matar. Y me van a matar porque están buscándome. Pero el Señor ya me ha dado testimonio de que mis días son cortos. Ahora te toca a ti. Encarecidamente te pido que propagues en la verdad del Evangelio, que hables, que instes a tiempo, a destiempo, que no te calles, Timoteo, que extiendas la palabra, que ella vaya y avance como la levadura cuando entra en la masa, que es todo lo leuda. Así, Pablo,
hazlo hoy, porque yo me voy, pero tú tienes que continuar mi legado. Jesús murió por esta profesión, yo voy a morir, y de cierto, tú también. Eran días difíciles, no como hoy, que hoy usted se para y grita y no pasa nada. Por lo menos hasta hoy. Porque a veces las situaciones difíciles lo que hacen es volvernos mucho más fuertes. A veces la tanta comodidad nos vuelve enclenques, nos vuelve de cristal. Todo nos daña, todo nos apela, todo nos fatiga, la luz nos hace daño a la retina. Pero ¿cómo nos levantamos? Con muchas vicisitudes, con agua de panelita. Eso es lo que tenemos que hoy presentar, una buena profesión. Versículo 14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Toda la palabra de Dios revelada, la cual Pablo le encargó a Timoteo que la predicara, que no solamente la predicara, sino que la guardara. Y el guardar no solamente es como quien esconde algo en un lugar, sino el guardar es quien la pone por obra en sí. Porque yo puedo predicar bonito, pero no vivirlo. Y yo digo que las cosas más bravas que a uno le pueden pasar en la vida es que alguien le hable una cosa y uno vea todo lo contrario. Yo digo que lo más decepcionante, lo más doloroso es que alguien hable algo y no lo viva. Porque se vuelve hipócrita, se vuelve mentira la verdad. Ahí es donde uno dice, no, pues no me diga eso, porque eso no es cierto. A mí no me hable del perdón cuando usted está lleno de resentimiento. A mí no me hable del evangelio de paz cuando usted anda en conflicto todo el tiempo. Eso es lo más duro. Es más fácil decir, sea que estoy mal, estoy en pecado, dígalo. Eso es honestidad. Y no querer vivir una vida tan piadoso. Pero alguien dice, no, no es cierto. No es cierto. Versículo 15, sigamos y avancemos, dice allí, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado Señor. Está hablando de un tiempo. Y acordémonos, y lo hemos estudiado aquí, que Jesús cerró el rollo para hablarnos de la gracia, del año de su buena voluntad. Pero también a continuación dice que viene un día. ¿El día de qué? De su juicio. Porque Jesús volverá. Y volverá a dos cosas. Una, a hacer justicia. Y dos, a establecer su reino. El reino milenario. Entonces Él va a regresar, y va a regresar en una dimensión totalmente distinta. Ya no está en desgracia, porque gracias a este periodo de tiempo que hoy tenemos y disfrutamos, ya vendrá porque el tiempo de ella ha terminado. Entonces Dios volverá como juez, volverá a establecer su reino. Pero nosotros como iglesia tenemos una esperanza, y es que Él regresará por su iglesia. Él vendrá para tomarnos, para llevarnos, porque su justicia será sobre nosotros, su salvación, el regalo que Él nos ha dado, y a la cual yo no, por lo menos personalmente, no me dejo atemorizar. Hermano, y tuve un sueño y yo vi que se arrebataba la iglesia, y que tú te quedabas, y que media iglesia se quedaba, y que el pastor se quedaba con el micrófono, y que... Y hay gente que vive de esas cosas, de esos chismes santos. Hermano, a mí no me venga a decir que usted me puede quitar lo que Dios me dio. Y Dios me dio su salvación, y lo creo por fe. Y el arrebatamiento queda usted, pero yo me voy. Porque no hay nada más que agrade a Dios que una fe verdadera. Una fe que es inamovible. Así es, y punto, porque la palabra lo dice. Pero hermano, usted de pronto, faltándole unas horas, se puede equivocar. Pues me he equivocado toda la vida. Pero su gracia está sobre mí. Y esto no por voluntad mía, por voluntad de Él, porque Él es bueno, agradable y perfecto. Amén.
Entonces determinan la salvación a las obras de los hombres y no a la gracia de Dios. Yo soy salvo por gracia, no por obras. Pero a veces los religiosos te quieren decir que tienes que hacer para ser salvo, cuando ya Dios te la dio por gracia. Entonces, ¿dónde caben las obras si fue por gracia? Ese 15 que está hablando de tiempo, solo lo conoce Dios, que esa es la otra cosa que muchos, por allá yo no sé por qué, no entienden que ese tiempo solo lo conoce ¿quién? Dios. Hermano, que en el 2024 a las 12 del día vendrá el Señor, y la gente cree que el calendario maya que dice que entonces en el año 2000, que era 21, que se acaba el 2000, ¿qué? 2000, en el 2000, uy, ya 21 años del maya, y mira cómo pasa el tiempo. Y hermano, y que entonces que el reverendo tal es más ungido porque cuando él extiende las manos la gente se cae, que viene escarcha del cielo y que todo el mundo empieza a sentir un temblorcito en los pies. Dice que tal día, cuando dice que el único que conoce es el Señor. Yo no sé qué parte no entendemos que el único que lo conoce es Dios. Yo tuve que ver a alguien respetable en el mundo cristiano pidiendo perdón. Y se llama Armando Alducín, un mexicano. Él tuvo que pedir perdón porque se puso a especular. Sus muchas letras, seguramente, su mucho conocimiento, lo llevó a llegar a una conclusión. Y entonces la expresó y le cayeron encima. Y él tuvo que decir, no, perdón, lo que pasó, bueno, pasó. Y eso que les acabo de decir, él lo refirió. Dijo, les pido perdón porque lo que dice no está correcto. Nadie sabe, solo Dios. Y es una persona que yo creo que es centrada. Y siendo centrada, se descentró. Y se atrevió a aventurar a dar una fecha cuando dice que solo la conoce. Y entonces Él vendrá en ese día que presumimos, asumimos, descartamos, todo lo que usted quiera, que es inminente y está cercano. Pero yo no les puedo dar una fecha aproximada, porque un día para el Señor es como 1000 años. Entonces, imagínense cuánto podría yo atreverme a decir que pueden ser 100, 200 añitos, 50 años, si un día para Él es 1000 años. ¿Sabe cuántos son 1000 años? 1000 años. ¿Cuántas generaciones pueden pasar? Si fueran a 100 años que ya no la vivimos, serían 10. Pueden ser más, obviamente. La vida está estimada, póngale en 60 años. Entonces haga esa conversión. ¿Cuántas generaciones? Para yo atreverme a decir que eso. No puedo decirlo. Estoy lejos de eso. Bien. 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén, amén. Dios es invisible en espíritu, por esta razón es inalcanzable en el sentido de que el hombre pecador nunca ha visto y nunca podrá ver la plenitud. Cuando usted lee la Biblia con detenimiento, cuando usted va, por ejemplo, allá al libro de Hebreos, usted se da cuenta que cuando habla que Moisés subió y vio cara a cara a Dios, nunca fue Dios, fue su ángel. Y Moisés vio al ángel, dice allí en la palabra en Hebreos, vio al ángel. Y en Hechos 7 vuelve y lo menciona. Pero no era Dios, porque donde hubiera sido Dios, ¿sabe qué pasa con Moisés? Se muere. Todo lo que hemos visto es el Dios invisible, hecho visible a través de Jesucristo. ¿Usted sabe lo que es tocar así con la punta de la yema del dedo un cable de alta tensión? ¿Sabe quién mueve todas las cosas del universo? Él. Y entonces yo siempre he visto y entiendo esto porque dice la palabra energema, habla de la energía. Así a muchos no les gusta porque dice que es gnosticismo y tal, pero Dios es energía y usted es energía. O si no, solamente pues, acérquese a alguien y haga tss. O coja usted esa tela de la noche, que usted produce energía. Y
Y entonces yo veo a Jesús como un transformador. Hace unos días cometí un gravísimo error, un craso error. Y fue que cogí un aparato de 120 voltios. Él se rompió, entonces tenía las dos punticas y a mí me pareció fácil de 12 voltios metérselo a la tomita. El aparato era de 12 voltios. Yo le quité las paticas del convertidor y yo dije, voy a probarlo si sirve. Pues ese día descubrí que ya no sirve, porque al hacer así, ¡ta!, huele a quemado. Porque ese aparatico necesita una cosita así que se llama transformador o adaptador. Y ese adaptador es Cristo, pero la potencia es Dios. Por eso no podemos llegar a Él sino por medio de Jesús. Hay una parte donde uno no sepa que es su ángel, porque de lo contrario entonces la Biblia mentiría. Dice que nadie ha visto a Dios, pero por otro lado dice que Moisés lo vio. ¿Usted nunca ha preguntado esas cosas? ¿Nunca se hace esas preguntas? ¿Por qué dice aquí y por qué aquí como que se refuta? Eso tiene una razón de ser. Entonces, la manera para poder llegar a Él es Cristo. Amén. Y dice allí, el único que tiene inmortalidad. 17, a los ricos de este mundo, de este siglo, manda que no sean altivos ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Nos las da todas en qué? En abundancia. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Todo lo que Dios nos dio nos lo da en una medida, en un conocimiento, como cuando le entregó los talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. ¿Usted cree que el Señor se equivocó? No, porque el que le dio 1 se quedó plenamente demostrado que no tenía capacidad ni para ese 1. Pero el que tenía 5 lo multiplicó, era apto. Entonces todo lo que usted y yo recibimos es en la medida y en el conocimiento de Dios de lo que usted y yo podemos administrar. Y a veces Dios nos da pequeñas sorpresas. ¿En qué sentido? Que nos permite administrar un poquito más, y en ese poquito más cometemos todos los errores. Y Dios dice, tú medita. Altivos, soberbios, arrogantes, sentimos que tenemos el mundo a 2 manos, que 3 pesos nos hacen poderosos. Y Dios dice, moneditas. Le quita uno así, le rapa el billete y toma tus monedas. No puedes. Él no se equivoca. Él siempre nos da una medida. Pero algo de lo que Dios en este tiempo anhela a nosotros es que tengamos ¿qué? Contentamiento. Contentamiento con lo que usted hoy tiene, contentamiento con lo que usted hoy ha disfrutado, contentamiento. Dios no tiene problemas con las riquezas. Está diciendo a los ricos, diles que no, que se vayan, que no los quiero ver. No, diles que se acuerden del prójimo, que no sean altivos, y lo más importante de todo, que no pongan sus esperanzas en Él, porque las riquezas son inciertas. Si se quebró la General Motors, cualquier persona se puede quebrar. Hay gente que siente que nunca podría estar en una situación difícil económica, pero solo basta un instante para que Dios le cambie a uno la vida. Un instante. Cualquier cantidad de testimonios en las redes de gente con mucho dinero, sobre todo los que se han ganado loterías, miserables. Pero lo único que no cambia, lo único que no se altera, lo único que es inamovible, lo único que es indefectible es Dios. Y si usted lo tiene a Él, lo tiene todo. Porque Él nunca va a cambiar, porque siempre le va a poner su pan sobre su mesa. Va que no sea el baguette, va que no sea, pero siempre usted tendrá el sustento. Y entre más agradecido, Dios se va a alegrar mucho más de su conducta y su comportamiento.
que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento por lo que venir, que echen mano de la vida eterna. El problema de las riquezas es que las riquezas generan algo en el corazón del hombre. Y cuenta una historia, yo no me la sé bien, voy a intentar ya para terminar, de un hombre que era muy feliz en el palacio del rey y todo el tiempo cantaba y hablaba con las matas, las regaba. Hola lechito, buenos días. Y a los pajaritos les hablaba, hola pajarito, canta, vuela. Y entonces un día el rey le preguntó a un sabio, le dijo, ¿por qué este hombre es tan feliz? Dice, porque él no tiene ninguna preocupación. Pero haz un experimento, rey, dale 99 monedas de oro para que tú veas que él nunca volverá más a ser feliz. Así que le puso unas monedas y él las encontró, y todos los días él buscaba llegar a las 100, todos los días. Y empezó a trabajar, dejó de cantar y todo el tiempo para mantener su riqueza y aumentarla en esa moneda 100. Y entonces empezó a amargarse, empezó a estresarse. Y eso que tanto admiraba a los demás empezó a desvanecerse. Dígame cuáles son sus afanes hoy. ¿Qué es lo que usted quiere y quiere conseguir? ¿Para qué quiere la moneda 100? Si cuando usted no tenía nada era contento, vivía bien, ahora que tiene, ¿por qué se afana? ¿Por qué no duerme? ¿Por qué se preocupa? ¿Por qué ha dejado de comer? ¿Por qué tiene gastritis? Yo entiendo la riqueza como cuando Jesús le dijo al hombre rico, ven, véndelo todo y dáselo a los pobres. Porque al final de cuentas todo eso le pertenecía a ellos. Si usted no tiene para darle a otros, usted es egoísta. Y llegó a la conclusión que en el corazón hay avaricia. Es que yo quiero tener. Eso es avaricia. Los ricos son necesarios, pero los que dan, los que siembran, los que multiplican, los que hacen que las riquezas roten. Pero cuando se atesoran, ahí se para la cadena. Alguien dijo que las riquezas es como el ciclo de la lluvia. Dice que llueve, ¿cierto? Moja la tierra, pero el sol sale, la seca, la evapora, la condensa y vuelve. Si un día deja de pasar ese proceso, deja de existir la lluvia. Si alguien en ese ciclo se detiene y atesora, se para todo el círculo. Por eso es tan difícil, las riquezas. Porque cuando tenemos la primera esperanza, ¿dónde la colocamos? En ellas. A veces no preguntamos, si la tenemos, la hacemos, punto. Pero ¿qué Dios quiere hoy? Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y termina, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas de cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Hermano, y entonces la tecnología, y entonces el ovni, y entonces nada, hermano. Lo que dice la palabra, nosotros nos sujetamos. Puede que usted se informe, pueda que usted tenga cultura general, pero siempre aterrizados en la palabra de Dios. Muchos pastores han comenzado aquí y a través de un conocimiento en el cual se han ido metiendo, están en otras partes, hablando de otras cosas, totalmente tergiversando la palabra de Dios, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén y amén. Hay un legado, hay un mandato, hay una instrucción. Y lo mismo que dijo Pablo hoy aplica para nosotros, que todo lo que hagamos aquí, en su palabra, en la escritura, que vivamos bien, síguelo, por alguna razón lo bendice, si por alguna razón le multiplica, como dice Deuteronomio 8:18, que te da las fuerzas para que hagas las riquezas, porque el dinero y la bendición son de parte de Dios. Pero muchos, empezando en el espíritu, terminan en la carne. Y entonces la prioridad que tenía que ser Dios pasa a un segundo plano.
Y eso que se llama dinero pasa a ser como un Dios en primer plano. Ese es el punto. Uy, hermano, ya no tengo tiempo. Uy, no, hermanos, que usted supiera, es que me está yendo bien. Digo lo que llevo 16 años de pastor, viendo a gente aquí sin un peso, arrodillado orando, y cuando tiene, no vuelve. Y no haga la iglesia, a nada de Dios. Hermano, ay, qué alegría verlo, pastor. Yo un día estos quiero volver, es que usted viera, me ha ido súper bien, compré, tengo. Y uno dice, pusieron sus esperanzas en las riquezas de este mundo, pero vano es el apoyarse en ellas. Porque usted mañana hace un mal negocio, se quiebra y le toca volver aquí a arrodillarse y a empezar de nuevo. ¿Por qué no hacerlo bien cuando tenemos su dirección? ¿Y sabe por qué? Porque la fuente de toda codicia es el no tener contentamiento. Échale ojo. Cuando usted tiene contentamiento, usted tiene medida. Cuando usted pierde ese contentamiento, se seca esa fuente, usted inmediatamente se desvía. Oremos en esta noche, amén. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo que tú nos regalas, por donde podemos compartir tu palabra, que esta instrucción que tú le has dado a Timoteo, de enseñar tu verdad, de permanecer en tu verdad, no solamente de enseñarla, sino de guardarla, Padre, en vivirla, como un testimonio, como un ejemplo, siguiendo esa justicia, esa piedad, esa fe, ese amor, Señor. Ejercitándose cada día en esta profesión, la profesión, Señor, de tu evangelio, de llevar y anunciar las buenas nuevas, Señor, de guardar una casa, de llevarla a la madurez, no en fábula, no en historieta, no entretenidos, sino realmente tomando un alimento sólido, digiriendo, Señor, alimento nutriente, benéfico. Por eso ayúdanos cada día como casa, Señor espiritual, a permanecer en tu doctrina, en tu palabra, que no nos movamos de ella, Señor, y que si, como dice el cántico, si alguna fama, alguna gloria, alguna cosa se nos diera, la pudiéramos llevar a la cruz del Calvario, Señor, reconociendo que eres tú el que levantas, el que sustentas, pero también el que nos direccionas para hacer cosas. Qué bueno, Señor, cuando hay gente que es dirigida por ti, que se mueve por tu voluntad, que tú les permites tener para administrar, no para llenar, para atesorar, para amontonar, sino para administrar, porque al final de cuentas, esos somos administradores, buenos administradores de tu gracia, porque todo lo que administramos lo hemos recibido por tu bendita gracia. Te alabamos, te bendecimos en esta noche y te damos gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. A todos los que nos van a ver o estarán siguiendo esta enseñanza, Dios los bendiga y cada día puedan entender mucho más con claridad esta palabra. Que la gracia y el favor de Dios sean ustedes y nos volvemos a encontrar aquí en miércoles de enseñanza. Bendiciones y que pasen una feliz noche.